2.5, aquí entran polvo, polen, ceniza, humo, ácidos condensados, partículas de azufre, nitratos. Por ejemplo, quienes viven cerca de pedreras o de producción de lugares en donde se trabaja el cemento, todo eso son expulsión de millones de partículas al ambiente. Y entonces se da cuenta que las personas resultan con una serie de reacciones alérgicas. Por eso es tan importante en el momento que tengan ustedes algún paciente que les llegue con problemas respiratorios principalmente, ¿en dónde vive? ¿Cerca de qué? Porque eso les va a permitir orientar el tratamiento o entender de mejor manera qué es lo que está pasando con el paciente. O a veces con lesiones a nivel de la piel, que puede ser también como consecuencia de la misma contaminación. Entonces, también dentro de estos 6 contaminantes criterio está el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el ozono y el plomo, que varios de estos son considerados gases de efecto invernadero. ¿Qué impacto va a tener esto? Entonces, como les estaba diciendo, pueden ser reacciones alérgicas o puede ser también otro tipo de situaciones diferentes. Frío, calor, falta de circulación, que la atmósfera esté muy cargada y se sienta que ya no se puede respirar. O sea, todo ese acúmulo de esa cantidad de contaminantes que está muy pegado o que está en la troposfera, muy pegado a la superficie de la Tierra. Esto va a causar problemas directos de respiración. Cuando el ciclo del movimiento de las diferentes capas del aire se interrumpe, se forma, es una capa de aire frío que queda inmóvil sobre el suelo e impide la circulación atmosférica. Entonces se siente eso como efecto invernadero, como que estuviesen encerrados en algún lugar en donde necesitan salir para poder respirar aire puro. Este fenómeno se conoce como inversión térmica y por sí solo no representa riesgo. Sin embargo, en regiones donde la calidad del aire es pobre, este suceso puede acentuar las afecciones existentes e incluso provocar la muerte, principalmente en aquellos lugares en donde hay una exagerada contaminación ambiental, como vamos a ver, algunos países que aun cuando no es época de coronavirus, han necesitado utilizar mascarilla por la tremenda contaminación que se da en el ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que entre un 6 a 8% de las muertes mundiales se atribuyen a enfermedades respiratorias y cardiovasculares inducidas por la contaminación del aire. La OMS refiere que la contaminación del aire urbano decrece la expectativa de vida más que cualquier otro factor ambiental de riesgo. Ustedes han escuchado que han entrevistado a personas que tienen más de 100 años y en dónde viven en el área rural, en donde están cerca de muchos árboles. Dice que el estar en contacto con los árboles es ganancia de años de vida y es probable porque nos están dando una mayor oxigenación, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces sí hay diferencia entre las personas que viven muchas veces en el área rural y que están en el campo al área urbana en donde hay mucha más contaminación. El daño es mayor en países de desarrollo definitivamente y esto es como consecuencia de la superpoblación y por consiguiente hay un mayor desarrollo de las ciudades, crecimiento, falta de monitoreo en las industrias, que es lo que les decía, que hace falta precisamente que tengan un control para evitar que se dé contaminación atmosférica, carencia de normativa en cuanto a temas medioambientales y sanitarios. Y si existen, porque ya se mencionó acá en la clase, que existen
normas existen, leyes existen, oficinas que se encargan precisamente del problema medioambiental, pero muchas veces se quedan todas las resoluciones a nivel de papel y no se llega a concretar precisamente algo para evitar la contaminación o normar el que no se dé tanta contaminación al ambiente. El mayor impacto en la salud es el causado por los irritantes que actúan en el sistema respiratorio. Y esta contaminación es la causa principal de casi la mitad de todos los padecimientos respiratorios a nivel mundial. Y esto no solo como efecto directo de la contaminación que se está dando, sino que también va a sensibilizar a la persona para que microorganismos diferentes, muchos de los que se encuentran como parte de la microbiota normal, que no he platicado con ustedes todavía de la microbiota normal, pero vamos a hablar más adelante. Entonces, todos estos microorganismos se pueden aprovechar de esa situación y además de la irritación del proceso que ya se inició por estas sustancias externas, vienen los microorganismos a agravar el problema. No todos los contaminantes son del mismo tamaño, ni tampoco todos son igualmente dañinos. Hay partículas ultrafinas que provocan inflamación y estrés oxidativo, y esto lleva a la acumulación de una placa y bloqueo de arterias, porque no se dan cuenta. Las personas que trabajan en pedreras, que constantemente están inhalando la cantidad de partículas, estos se van depositando a nivel de los tejidos y, claro, van reduciendo la cantidad de oxígeno que puede llegar el ingreso del aire de una manera adecuada. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón también aumenta en un 8% por cada 10 microgramos por milímetro cúbico de incremento en la concentración de partículas finas. Y hay partículas ultra finas que van a tener la capacidad de ingresar a partes más internas de nuestro cuerpo. El ozono también es una situación que a nivel de la capa de ozono pues es muy buena y nos va a proteger de los rayos del sol. Pero cuando ya se encuentra a nivel del suelo, este puede también afectar la salud humana. Tiende a empeorar afecciones respiratorias y puede ser mortal cuando las condiciones climáticas son ideales. En días de elevada humedad, temperatura que exceda los 30 grados centígrados, y si el ozono en el suelo es abundante, puede causar infartos, apoplejías e incluso la muerte para personas susceptibles, principalmente personas de la tercera edad. Hay lugares, hay países que cuando el ozono está cerca del suelo y se dan las condiciones de humedad y temperatura, mandan una alerta para que las personas sensibles o susceptibles tengan cuidado y tomen sus precauciones para evitar que puedan llegar a un desenlace fatal. Los grupos de riesgo, aparte de los ancianos, son niños y personas que tienen alguna enfermedad crónica, principalmente cardiopulmonar. Se han hecho una serie de esfuerzos para controlar la contaminación del aire. Y en Guatemala aparentemente no se hace mucho, sin embargo sí se ha estado haciendo. Yo creo que esa cultura que tenemos a veces de quemar todo lo que no nos sirve, o cuando es el 7 de diciembre que se aprovecha para, dicen, vamos a sacar el diablo de nuestra casa, y anteriormente las personas formaban unos tremendos foguerones, sacaban colchones viejos, sacaban sillas, llantas, todos los cuadernos del año, y entre más grande era el fuego, mejor. Entonces era una competencia entre vecinos. Afortunadamente,
se ha ido educando, se ha ido informando a la población y ya para el 7 de diciembre no les digo que ya no queman, porque sí queman. Recuerdo muchas veces estaban los muchachitos que venían jalando los chiribiscos para vender en las casas para que el fuego fuera cada vez mayor. Entonces era una forma de ingreso para todos los niños, muchos de ellos que se han acostumbrado a pedir dinero en los semáforos. En otros países existe normativa y vigilancia en cuanto al tema de contaminación del aire. Así como les decía, los días que hay gran cantidad de ozono se mandan avisos y en países como Alemania se tienen impuestos para el medio ambiente, se regula estrictamente el tema de la contaminación, se busca que las personas empleen medios de transporte alternos a los automóviles como la bicicleta, la red de trenes, la DB-Bahn, que no contaminan y emplean energía verde. Y yo creo que el uso de bicicleta cada vez se ha generalizado más en los países europeos. Aquí creo que lo quisieron hacer en algún momento porque en los buses urbanos se tenía una parte para que pudieran ir las bicicletas y quedarse en algún lugar y de ahí ya manejarse en bicicleta. Pero eso no prosperó porque no estamos preparados para una cultura de ese tipo. La calidad del aire es un indicador que establece qué tan contaminado está en el aire de una región determinada y por tanto qué tan apto es para respirarlo. La calidad del aire se encuentra determinada con base en factores como la forma del relieve, reacciones químicas de los contaminantes en la atmósfera, costumbres de la población, actividades económicas. O sea, todo eso es lo que va a determinar qué tan contaminado esté el aire y cuál va a ser la calidad de este. Hay un índice de calidad del aire que es ICA y entonces se tiene una tabla como esta y hay categorías y con colores también. La categoría que es buena es de 0 a 50. En ese caso no hay riesgo, y la calidad del aire es satisfactoria y se puede realizar cualquier actividad al aire libre. Luego tenemos regular, que es de 51 a 100. Es aceptable. Para algunas personas sensibles puede haber algún problema. Las personas que son muy sensibles a la contaminación deben considerar limitar los esfuerzos al aire libre. Ya después tenemos la mala, la muy mala y la extremadamente mala, en donde ya tenemos que es bastante dañina para la salud. La población debe suspender los esfuerzos al aire libre y se considera una situación de emergencia y toda la población puede estar susceptible a ser afectada. Guatemala, por estudios que han hecho, Guatemala figura entre las 10 ciudades con peor calidad del aire. Esta es una foto de Guatemala en donde vemos esa contaminación que está encima de la ciudad. Está catalogada como el tercer país latinoamericano con peor calidad del aire, según un estudio presentado por la OMS. El nivel de contaminación que presenta la capital guatemalteca es de 33 microgramos por metro cúbico. Entonces, vemos acá en nuestro país esto. Anteriormente se tenía revisión de vehículos, revisión de todos los buses urbanos y tenían un convertidor o un filtro. Si aquel carro o camioneta que contaminaba el ambiente, así como estamos también en estas fotos, pues tenían que mandar a revisión su vehículo o su automóvil para que minimizara la contaminación y tenían que ponerles unos filtros. Precisamente eso estuvo por cierto tiempo y eran colas de carros que tenían que pasar a la revisión. Eso estuvo por 1 o 2 años, pero después esto, no sé si por falta de personal o qué fue lo que pasó, pero entonces ya actualmente volvemos a ver estas imágenes en cualquier lugar.
Actualmente existen 2 instituciones que se dedican al monitoreo de la calidad del aire. Y estos son la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos y el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, que es el INSIBUME. En cada estación se encuentran 5 equipos que determinan la concentración de los contaminantes, que son dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y partículas menores a 10 micras. Se determinó que el área con promedio del índice de calidad del aire más bajo es Puerto Barrios, con el promedio más elevado es Escuintla, estando Guatemala y Quetzaltenango con un índice intermedio. Entonces, los equipos, vamos a ver, este es uno de los equipos que está localizado en estos lugares, pero también hay otros equipos más pequeños y hasta ahora los drones que con más facilidad se están utilizando para diversidad de funciones, porque antes los utilizaban solo para fotos, ahora no es solo para fotos, ahora es para situaciones como medición del aire en diferentes puntos. Entonces se hace mucho más sencillo porque no tiene que estar el equipo en un solo lugar. Entonces esto ha permitido facilitar el controlar o el monitorear la calidad del aire en diferentes puntos. Yo creo que aquí en Guatemala no se utilizan todavía estos equipos en los drones. De las 10 ciudades con mayor contaminación del aire, uno de ellos es Nueva Delhi, que es la capital en India, ¿verdad? Ya saben ustedes que en India de todo pasa, así como sabemos que ahí la cantidad de personas que están siendo afectadas por el coronavirus es enorme, igualmente que están siendo afectados por microorganismos diferentes en este grupo de pacientes también. O sea, la población de India está siendo bastante golpeada, no solo por contaminación, su situación económica no es la mejor, existe también pobreza y mucha contaminación. Como consecuencia de esta contaminación del aire, pues tenemos la lluvia ácida, que ya les había dicho, que es con la formación del ácido sulfúrico y del ácido nítrico. El pH del agua destilada normalmente es de 7, lo cual se considera neutro. Los componentes de la atmósfera hacen que el agua de lluvia tenga un pH de 5. Y esto hace que esté ligeramente ácida para la naturaleza. Y la acumulación de esos contaminantes como el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, que van a atravesar por esa serie de combinaciones químicas, van a formar estos ácidos y este pH de la lluvia puede disminuir hasta 3. Entonces imagínense, es un pH bastante ácido, que cuando ésta llega a la tierra o está en contacto con seres vivos en general, puede ocurrir esto, que se ven los árboles de esta forma y dicen definitivamente esto fue atacado por algún virus, por algún hongo, algún microorganismo. No se piensa que es la lluvia ácida que está causando esta alteración en los árboles. Y a nivel de los océanos o a nivel de los ríos, se han visto este tipo de efectos nefastos en la cantidad de peces muertos. Y también se ha pensado, por un lado, que puede ser contaminación por todos los plaguicidas o químicos que puedan llegar a los ríos o a los lagos. Y en algunos casos no se ha encontrado que exista alguna contaminación externa por contaminantes que se estén utilizando en los cultivos. Entonces se piensa precisamente que es la acidez del agua, la que al medir el pH del agua tiene un pH más bajo que lo usual. Entonces se da cantidad de muertes como esto.
Y por supuesto, no solo en los seres vivos se pueden ver alteraciones, sino que también en los monumentos. Y esto no es causado simplemente por la lluvia o el sol, sino que es causado porque ha sido bombardeada, podríamos decir, en algún momento por la presencia de esa lluvia ácida. La primera estatua en la que se miran bien las facciones, en cambio en la segunda ya está bastante deteriorada, lo mismo que esta otra. Claro que este deterioro, esta porosidad que se va formando en estas estructuras, también los hace, los predispone a ser atacados por líquenes, por hongos principalmente, o por algas, ya sea algas por un lado, hongos por otro, o líquenes, que van a causar un mayor deterioro de estructuras como estas. En las ruinas de Quiriguá se hizo un estudio hace cierto tiempo atrás, porque precisamente pasó algo como esto. Definitivamente la lluvia ácida vino a deteriorar las estructuras, pero encima había cantidad de hongos y algas creciendo en las estructuras y deteriorando más las estelas y lo que queda de la cultura. Entonces se hicieron una serie de estudios para minimizar el daño y se logró en un buen porcentaje el disminuir la contaminación y restaurar un poco estas estructuras que son patrimonio cultural. ¿Comentarios, dudas? ¿Alguien ha visitado alguna de estas ruinas o ha visto algo de lo que hemos platicado con la contaminación del aire? Doctora. ¿Sí? A ver. Se le va el sonido. Disculpe, sí. En Guatemala. Entonces la categoría sería buena porque estaba en 33 por debajo de 50. Perdón, respecto a la calidad del aire. Sí, correcto. Si no es buena. No es buena de acuerdo al índice de calidad del aire, no es buena. Está catalogada como que estamos enfrentándonos a un aire bastante contaminado por todas las partículas que están flotando en el ambiente, que no solo van a ser las partículas pequeñas como polvo, polen, sino que también tenemos las partículas que son expulsadas por las diferentes fábricas. ¿Ya? Entonces no es una calidad del aire óptima, pero comparándonos con otros países, nuestra calidad es mala. ¿Karen? Sí, ya que estaba mencionando de Gaby de ese tema, entonces, ¿en qué condiciones debería o cómo se encuentran las condiciones cuando como los países se encuentran como con el índice de calidad de aire mala, muy mala y extremadamente mala? O sea, ¿qué actividades, como dicen que no se pueden realizar actividades si se encuentran en ese índice, pero qué actividades serían, digamos? Es decir, actividades, realizar algún deporte al aire libre, salir a correr, ese tipo de cosas. Porque no solo pone a su tracto respiratorio en una situación en la que tiene que airear adecuadamente su tracto respiratorio, pero si el aire que usted va a respirar va a estar cargado de contaminantes, en lugar de favorecerle, le puede causar un daño mucho más serio. Entonces, por eso recomiendan mejor póngase a jugar un ajedrez mientras que la contaminación está tan alta y no salga a jugar fútbol, a jugar cualquier deporte al aire libre
o si le gusta salir a correr, por ejemplo. Ya, gracias. Y digamos, así como esto sí se puede implementar como aquí en Guate o algo así, o en dónde es que lo utilizan o cómo se utiliza ese índice. Ese índice se supone, por eso les decía que aquí en Guatemala poco a poco se está, porque comenzó apenas poniendo unos aparatitos pequeños que estaban puestos, uno cerca en la avenida Petapa, cerca de la Universidad de San Carlos, pusieron uno más en la Bolívar, pusieron en la Roosevelt, aparatitos pequeños para ir midiendo qué tan contaminado estaba el aire, y en ese entonces lo que se medía era CO2 esencialmente. Posteriormente ya se hizo un estudio en conjunto con el INSIBUME, y ya actualmente pues ya es una cosa que está más organizada, y yo me imagino que a través del INSIBUME se puede saber, porque eh, han dado avisos cuando que vamos a tener el enfrentamiento con ceniza de los volcanes o con la arena del desierto, que hay que tener precauciones con los ojos. O sea, están atentos a ese tipo de contaminantes. Entonces, de alguna forma, ya estamos como involucrándonos en esa situación, y por lo menos el que den aviso por los contaminantes que nos pueden causar problemas de irritación en los ojos o contaminación del tracto respiratorio. Entonces, recomiendan precisamente no salir tanto, no exponerse para que no les vaya a impactar negativamente en su organismo. Pero poco a poco, vamos. No es como en países europeos en donde hay alerta general cuando se da una contaminación de ese tipo, ¿verdad? Ay, perdón que te haga una pregunta, pero entonces, ¿qué pasa con las personas que viven como en los basureros y todo, y como en áreas así? O sea, no, bueno, en este caso es como legal o algo por el estilo. No, que la contaminación que tienen en los basureros. Ilegal, perdón, no legal. Sí, no, definitivamente, definitivamente. Oh, fíjense que les voy a contar una situación. Aquí cerca de mi casa están haciendo una construcción, y entonces las personas que trabajan, yo veía que estaban utilizando el barreno eh, para abrir un boquete en una pared, y veía desde mi ventana la cantidad de partículas, que se veía una nube, y estaba esa persona inhalando todo eso sin mascarilla. O sea, ellos están como que acostumbrados a esa contaminación, y posteriormente resultan con una serie de afecciones pulmonares que dicen, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué si durante su trabajo no tuvieron las condiciones propicias para no enfrentarse a esa contaminación tan tremenda? O las personas que trabajan en las pedreras, que ahí se está moliendo, literalmente moliendo la piedra, y todas esas micropartículas que están siendo expulsadas al ambiente, las están inhalando las personas que están agregando más piedra a las máquinas para que sigan moliendo y formar la arena. O sea, eh, todos los que trabajan en todos los lugares en donde venden productos para construcción, de una u otra forma, están enfrentándose a una inhalación masiva, y eso les va a causar una neumoconiosis. Y esa neumoconiosis los va a hacer más susceptibles, primero a infecciones, y luego porque todas esas partículas que se les van depositando en los pulmones, posteriormente van a tener disnea y a esfuerzo. Cualquier situación que hagan, cualquier situación a las que se enfrenten, van a tener situaciones problemáticas para su tracto respiratorio. O sea, no es fácil enfrentarse a tanta contaminación ambiental.
¿Alguna otra pregunta? Solo quería hacer un aporte, doctora. Fíjese que en internet también hay una aplicación que se llama EQR, que es que uno puede ver la calidad del aire. O sea, como que como que hay diferentes organizaciones que contribuyen a evaluar la calidad del aire. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala, la Embajada de los Estados Unidos apoya en eso y tienen como que una medición y puede verse como en las diferentes horas del día, cómo aumenta la cantidad de micropartículas presentes en el aire. Y lo que me llamó la atención, porque lo estaba revisando ahorita, es que se miraba como en las horas donde hay mucho tráfico, aumenta la cantidad de micropartículas que afectan a las actividades de la respiración, ¿verdad? Definitivamente, que es como lo que les decía, las personas que viven en lugares en donde hay, ya sea fábricas eh, o que haya mucha afluencia de vehículos, son lugares altamente contaminados, ¿ya? Entonces, o construcciones, cantidad de construcciones que ahora hay por todos lados, se genera una cantidad de polvo increíble o micropartículas de cualquier cantidad de material que se utiliza en las construcciones. Todo eso se va al ambiente y causa contaminación. Me imagino que deben estar también, no sé si la Embajada de Estados Unidos Sí, de la manera, Embajada de los Estados, de sí, manera individual lo está haciendo o en no, conjunto es con el que INSIGUME. no, lo que pasa es que es como una aplicación privada más que todo. Está en la embajada, o sea, hay como que compran como el aparato de que mide la calidad del aire y eso es como, así es como se nutre. Hay diferentes contribuyentes alrededor del país. Creo que estaba revisando la del Valle, tiene uno. Y en Antigua hay una organización que lo tiene también. Y hay un mapa, así se puede meter ahí si quiere. Y ahí aparecen como que los diferentes puntos donde hay, que son personas que contribuyen a poner esa información en el internet. Ah, qué interesante. Ujú. Yo creo que funciona eso mucho mejor que las otras situaciones que ya existen de hace tiempo atrás. Muy bien, excelente. Solo vamos a tocar otra contaminación que parecería que no afecta tanto, que es la contaminación por ruido. ¿Qué cosa, ruido? Esta contaminación por ruido es una situación también muy interesante, porque decimos ruido, pero el ruido no ha sido tan problemática. Sin embargo, tenemos, cuando un ruido es constante o ya los decibeles son más altos, entonces se puede dar un problema bastante serio.
Bueno, esta contaminación por ruido también se le conoce como contaminación acústica y se le llama así al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una zona determinada. Contaminación acústica hace referencia al ruido y tomando ruido como un sonido excesivo y molesto, que puede ser provocado por actividades humanas, como el tráfico, industria, locales de ocio, aviones. ¿Alguien vive cerca del aeropuerto? ¿Ninguno de ustedes vive cerca del aeropuerto? Yo no vivo cerca del aeropuerto, pero mis abuelitos sí. Y sí se escucha demasiado cerca del sonido. Y una de las cosas como más interesantes es que si se dan cuenta, ahí también queda cerca del zoológico. Ajá. Entonces también se escucha un poco de ruido de los animales. Ah, sí. Y eso ya, cuando es un ruido constante, eso ya puede causar una serie de alteraciones en la salud. Es increíble lo que causa. La OMS define ruido como cualquier sonido superior a 65 decibeles. Y la legislación del Parlamento Europeo dice que ruido ambiental es el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, tráfico, rodado, ferroviario, aéreo y por desplazamiento de actividades industriales. El origen del ruido puede ser las actividades industriales, todas aquellas, por ejemplo, la industria de mineras, fabricación, transformación de metales, el transporte, cualquiera de los transportes que hemos mencionado, la construcción, cuando es de 1 o 2 días no molesta, pero cuando ya es de meses y nunca terminan, es terrible. Entonces tienen una serie de actividades y cada vez utilizan aparatos para facilitarse el trabajo también, pero es lo que les decía, les genera mayor contaminación y están enfrentándose a eso de una manera terrible. Y los hábitos sociales son uno de los grandes problemas de contaminación en las ciudades. Los hábitos sociales nocturnos hasta altas horas de la madrugada provocan grandes molestias en vecinos de la zona, definitivamente. ¿Cómo se mide la contaminación acústica? En decibeles. Y se utiliza un aparato llamado sonómetro. Para el ruido que nos interesa, que es aquel que es sensible al oído humano, se utiliza el decibel A, que es el decibel ponderado bajo una escala para que sea más sencillo identificar si el sonido es contaminación acústica o no. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, no se necesita que sea un decibel muy alto, pero si, por ejemplo, si estamos en una clase y alguien constantemente está con este ruido, y si lo hacemos todo el tiempo, llega un momento, aunque no es un sonido alto, pero ya cuando se deja de hacer, dice uno, ay, pero qué rico. Y es una situación que no es un ruido como tal, sino que es un sonido constante, pero ese sonido constante puede en algún momento llegar a alterar. El nivel adecuado es de 40 decibeles tanto en sitios de trabajo como en el hogar. Y el límite de los niveles tolerables, 68 decibeles durante el día y 65 decibeles durante la noche. Y hay quienes son mucho más sensibles a los 40 decibeles y sienten que es un sonido excesivo. Entonces, estos son los aparatos que pueden estar en diferentes lugares y se mide precisamente la cantidad de ruido existente. Existe un límite de tolerancia para el oído humano. Entre 100 y 120 el ruido es molesto. A los 130 se sienten ya crujidos. De 130 a 140 la sensación se hace dolorosa. Y de 160 en adelante es devastador. Puede causar ya alguna alteración muy seria en la persona. Entonces, la exposición a ruidos
Por ejemplo, en una biblioteca, 30 decibeles, una conversación suave de 40, la lluvia 50, depende si no es con truenos, una charla 60, el tránsito moderado 70, un despertador hasta 80, un motociclista, también depende del tipo de moto, el camión de basura, la discoteca, un avión despegando. Por eso les preguntaba si alguien vive cerca de aeropuertos, porque ahí esos decibeles sí son bastante altos. Y si, por ejemplo, en las grandes ciudades, en donde a cada 5 minutos están saliendo aviones, es terrible. Taladro, neumático, disparos cercanos, todo eso va subiendo los decibeles. Y los perros también, por supuesto, quien trabaja en veterinaria y están ladrando los perros, o de repente en la noche si empieza un perro a ladrar, siguen todos los de la cuadra. Su comunicación debe ser muy efectiva y saben de qué se trata el asunto, que todos empiezan a acuerpar ese ladrido inicial. Cuando empiezan a pitar todos los que van en los automóviles, que tal vez hay mucho tráfico y piensan que bocinando se van a quitar, eso también es una situación ya bastante molesta. Cuando alguien empieza a bocinar nada más un poquito, pues no hay tanto, pero cuando ya es constante, es molesto. O para quienes viven también cerca de donde se dan los conciertos, eso también es una situación tremenda por la magnificación del sonido en el área. A veces las personas viven bastante retirado de donde está el concierto y aún se escucha tan bien como que si estuviesen a una cuadra. Y los sonares en el mar, se ha visto cantidad de ballenas muertas o cantidad de peces muertos, que aquí no es por la lluvia ácida, sino que es por el sonar de barcos o sonares que han puesto también algunos países dentro del mar. Y esto ha alterado la vida marina y, por supuesto, ha causado muertes de cantidad de animales. El efecto del ruido en el ser humano. De acuerdo a investigaciones del Instituto Nacional de Comunicación Humana, un 80% de los habitantes de las grandes ciudades sufren de cierto nivel de sordera. Se pueden causar daños hormonales, falta de concentración, aumento del estrés, hipoacusia, problemas cardiovasculares, fatiga auditiva, problemas de aprendizaje, trastornos del sueño, aumento en el tiempo de reacción, aumento de errores y accidentes laborales. Entonces, si nos damos cuenta, si tenemos cerca de nuestras casas de habitación o cerca de nuestro trabajo o del lugar donde se estudia un sonido constante o ruido constante, eso aparentemente no daña, pero ya vemos que todos los estudios han demostrado que incluso en el caso de ustedes pueden darse problemas de aprendizaje y estos trastornos del sueño que van a repercutir enormemente en la capacidad de captación de los nuevos conocimientos definitivamente. Me imagino que en el momento actual en donde estamos en una pandemia y que no salen de su casa, sino que 5 minutos antes se levantan y ya están listos para la clase cuando les toca clase a las 7 de la mañana, duermen bien. Me imagino que no se acuestan tan tarde también, tan súper tarde, para poder cumplir con todo lo que se les pide en la universidad. Entonces, tendrán por lo menos unas 5 horas de sueño que les alimenta y les permite tener una actividad adecuada y normal a lo largo del día, porque la falta de sueño es una situación que definitivamente va a afectar la salud de la persona. Si esto es un día porque hay fiesta cerca o por lo que sea, no tanto les va a afectar, pero si eso ya es repetitivo,
teatro en casa, teatro en casa. Y si viven en apartamentos y alguien tiene teatro en casa y le pone todo ese sonido, imagínense, hay grupos de personas que son trasnochadores y les encanta ver películas en las noches, pero como que estuvieran en el cine. ¿Y qué pasa con los vecinos? Entonces, esas personas que están acostumbradas a acostarse temprano y a levantarse temprano, se ven afectadas por ese tipo de ya se convertiría en un ruido. Y máxime a la hora de que la persona tiene sueño, eso se convierte ya en una situación bastante molesta. ¿Cómo evitar la contaminación acústica? Aislamiento de viviendas. Anteriormente no se tenía el uso de aisladores de ruido en los edificios de apartamentos o en las casas o en los hoteles, sino que pues se escuchaba todo de un apartamento a otro. En el momento actual ya se está utilizando mucho los aisladores de ruido y entonces en todos los edificios nuevos acá en Guatemala ya tienen esa protección para que se evite al máximo que el ruido que se lleve a cabo en un apartamento pueda afectar a los integrantes de los apartamentos cercanos. Entonces, eso sí ya se está utilizando acá en Guatemala. En otros países, pues, se han utilizado desde hace ratito. Las barreras acústicas, eso es en ciudades que están cercanas a carreteras importantes o colonias que están cercanas también a vías importantes en donde hay una afluencia bastante grande de vehículos. Entonces se están utilizando barreras acústicas. Utilización de tapones. Si no existe posibilidad de aislar la vivienda o solicitar barreras acústicas, otra solución es tapones para el oído y también hay lo que se conoce como cascos aisladores, que son como esas protecciones que utilizan a nivel de los aeropuertos, los que dirigen a un avión desde el suelo, para que no sean afectados por el ruido de los motores del avión. Entonces, proyectos de gobierno contra la contaminación acústica, por ejemplo, en España han utilizado esto. Controla tu ruido con una serie de información que ponen en diferentes lugares de las ciudades, precisamente para evitar que estén sonando la bocina, sino que tengan calma, y en algunos lugares, si alguien bocina, le ponen remisión. Y a los bebés o ponen también información como esta. A un bebé con un pepe metido en el oído para precisamente evitar que el sonido le pueda afectar. Entonces, este tipo de información, de vallas que colocan es para hacer conciencia en la población de evitar al máximo este tipo de sonidos. Entonces, aquí está, ¿sí? ¿Se considera como contaminación auditiva el ir encerrados todos como que en un avión, en un carro, con un mismo ruido todo el tiempo? En un avión con un mismo ruido todo Me refiero, por ejemplo, que en el avión sea un vuelo de unas 2 horas, por ejemplo, 1 hora, y que el niño esté llorando todo el vuelo, se considera contaminación auditiva. Es una contaminación auditiva definitivamente, porque ya es algo tan constante que eso ya le altera. Y puede ser que usted esté muy calmado, pero o inicia con dolor de cabeza, o ya el estrés ya se apoderó de usted si es que el niño está llorando todo el tiempo. Sí es molesto. Ok, gracias, doctora. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Creo que esta es la última. Sí, esta es la última.
Entonces, son dos tipos de contaminación que a algunas ocasiones no le hacemos mucho caso, pero hay que tomar en cuenta porque nos puede afectar de una manera directa o indirecta. Y que es también situación, ustedes como futuros médicos que ya cuando sientan es porque ya tienen la bata blanca con ustedes y ya están dando sus pasos de médicos. Entonces, todo esto lo deben tomar en cuenta para poder entender lo que en algún momento pasa con sus pacientes. O sea, el reto es muy grande. Ser médico es un reto enorme. Y el llegar a establecer un diagnóstico es, ¿qué les puedo decir? Es una gran satisfacción el poder decir, híjole, a través de lo que pude comprender en el paciente, a través de los signos y síntomas, todos los antecedentes del paciente, pude encaminar mis pensamientos hacia un diagnóstico y lo pude confirmar. En algunas ocasiones se puede confirmar a través de exámenes de laboratorio, pero en otras situaciones no es un problema causado o un problema infeccioso causado por microorganismos, sino que es un problema totalmente diferente, que puede haber sido originado por una cosa tan sencilla como el ruido. ¿A qué se debe que esa persona viva tan estresada? Porque puede ser que en el apartamento de la par tienen niños y esa persona le gusta dormirse temprano, 10 de la noche, y los niños siguen jugando como que fueran las 10 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Entonces la persona no se puede dormir y al otro día amanece. Por eso la falta de sueño es un factor determinante que va a impactar de una manera increíble en la salud y en el comportamiento de los individuos en general, a todo nivel, tanto en niños, adultos, más en ancianos, por supuesto. Entonces, lo que hablamos ahorita son dos contaminaciones muy importantes. Ahora, después de esto, vamos a empezar a hablar de los diferentes microorganismos, pero aquí son ustedes los que van a platicar acerca de esto. Esta presentación va a ser para el viernes. Ahorita no nos queda mucho tiempo para hacerla, según yo que nos iba a dar más tiempo, pero no. Entonces, les voy a dar para que lo trabajen en grupos también, en los mismos grupos que están trabajando, porque yo creo que han trabajado súper bien en las actividades que se les han asignado anteriormente. Me encanta su forma de trabajar y no dudo que en esto pues lo vayan a hacer súper bien. Va a ser acerca de las bacterias. Si quieren les voy a mandar al portal, espero mandárselos hoy en la tarde, pero el grupo 1 va a trabajar, ustedes son 7 grupos. El grupo 1 va a trabajar acerca de las bacterias. Si quieren apunten el término para que así no se les escape y tengan una idea. Yo les voy a pasar ya más concretamente qué. El primer grupo va a trabajar sobre bacterias, el segundo grupo sobre virus, el tercer grupo sobre priones, el cuarto grupo sobre algas, el quinto grupo sobre hongos. Este quinto grupo lo vamos a dividir en dos partes. El primer grupo, dentro de los hongos, va a trabajar sobre los hongos microscópicos. Y el otro grupo va a trabajar sobre los hongos macroscópicos. O sea, cuando digo microscópicos son los que se van a ver únicamente con el microscopio o son esas manchas que vemos en la casa en áreas de humedad. Y los macros son los que vemos en la naturaleza, que crecen o que consumimos, los que se venden en el supermercado o en el mercado. El otro grupo va a trabajar sobre protozoarios. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. 7 grupos
¿Qué es lo que tienen que hacer? Por supuesto, en cada uno de los temas, si les toca, ¿qué es el grupo de bacterias? ¿Qué son las bacterias? ¿Cómo se clasifican o qué características tienen las bacterias? ¿Qué importancia tienen las bacterias en el ambiente? ¿Estarán involucradas en algo, en todo lo que pasa a nivel de los ecosistemas, en los diferentes ciclos? ¿Tienen alguna función como de contaminantes del ambiente? ¿O qué más? ¿Hay bacterias que se utilizan en la industria o hay bacterias que son consideradas patógenas? Pero, por supuesto, el tema de bacterias es enorme. Entonces, no es que tengan que decir sí, las bacterias causan enfermedades y pueden causar enfermedades diarreicas o enfermedades gastrointestinales, respiratorias, a nivel de piel, y empiezan a describir cada una de las enfermedades. No, sino que sí causan bacterias. Un ejemplo de eso, por ejemplo, a nivel gastrointestinal está la disentería bacteriana, por ejemplo, o a nivel respiratoria, una bacteria representante puede ser la causante de tuberculosis, o a nivel de la piel, un representante puede ser la que causa una foliculitis, ¿ya? Pero sin entrar a describir qué es la foliculitis, qué es la tuberculosis, si no, no terminaríamos jamás. Entonces, importante en el tema de bacterias, las bacterias se están utilizando actualmente para ir modificando ambientes contaminados, que eso también lo deben hacer. Entonces, en cada uno de los temas que están acá es hablar de las características del microorganismo que les tocó, si hay algo especial que se pueda saber de ellos, cómo se clasifican, cómo se reproducen o cómo es que pueden en algún momento infectar al ser humano, si tienen alguna asociación especial con otros microorganismos. De todos modos, les voy a pasar, yo creo que hoy en la tarde les paso al portal. No tienen que presentarme nada escrito, solo su presentación, la presentación que vayan a hacer como ustedes la quieran hacer para el día viernes. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, doctora, todo claro. ¿Sí? Bueno, ya saben quién es el grupo 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7. ¿Será que los puede repetir, por favor? Ahorita les digo. Vamos a ver. El grupo 1 es el de José Andrés Valcárcel. Trabajan bacterias. Grupo 2, María Emilia Pérez. Trabajan virus. Grupo 3 de Melanie Elizabeth. Trabajan priones. Grupo 4 de Rafael Andrés. Trabajan hongos. Hongos microscópicos. Grupo 5 de Natalie Dayanara trabaja hongos macroscópicos. El grupo 6 de María José Álvarez trabaja algas. Y el grupo 7 trabaja protozoarios. ¿Tomaron nota? Sí, doctora, gracias. Sí, va. Perfecto. Entonces, les voy a pasar lista antes de que increíblemente se nos va el tiempo. Carlos Humberto Acevedo. Presente, doctora Felicidad. Gracias, igualmente. Lisa Fernanda. Presente. Gracias. María José Álvarez. Presente.